¿Me escuchan? Ok, no sé si ya me escuchan en este momento. Yo ya desconecté la diadema porque tenía una diadema y entonces tal vez eso era lo que estaba haciendo conflictos. Eh, bueno, pues vamos a retomar desde el inicio, ¿no? Como ya les decía, pues hay que tener un poquito de paciencia con esta aplicación ahora porque ha estado teniendo problemas y espero que ya no nos desconecte y que ya no haya cuestiones en cuanto a, a poder o a tener que volver a entrar. Nada más díganme, ¿no? Si nos quedamos en alguna diapositiva, me indican para volverla a revisar. Entonces, estábamos hablando, bueno, más bien estaba hablando acerca del marco teórico y el estado del arte. Ayer me preguntaban si era lo mismo estado del arte que marco teórico. Y yo les decía que, les estaba diciendo ahorita, que el estado del arte pertenece al marco teórico, pero que sí hay una gran diferencia. Y que la gran diferencia es que el marco teórico es aquel que nos va a delimitar, es el conocimiento mínimo necesario para un problema de investigación. Ayer les decía, cuando nosotros nos referimos a fuentes clásicas, por ejemplo, y les ponía el ejemplo de Skinner, modificación de conducta, entonces estamos hablando de marco teórico, porque tiene que ver con el estado, con todas las fuentes que se han consultado, con toda la teoría de forma directa. El estado del arte, por su parte, como aquí lo dice, es el conocimiento necesario que es más actualizado. Es aquel que encontramos en algunas publicaciones como revistas, como journals, que tienen que ver con cuestiones muy específicas, ya no serían clásicos, por ejemplo, y el marco teórico es universo, es general, y el estado del arte es más conceptual, más específico. El marco teórico aclara los conceptos de donde se construyen explicaciones para abordar la investigación, como ya les dije, cómo consultar las fuentes clásicas, y entonces estaríamos refiriéndonos a marco teórico. Sin embargo, el estado del arte es más aplicado en un campo específico, cuando hablamos, por ejemplo, de las fuentes que nos van a remitir a un estudio específico. Por ejemplo, si estoy hablando de neuropsicología y yo retomo las aportaciones de Luria, por ejemplo, estaría hablando de algo que corresponde al marco teórico. Pero si voy y veo que hace, por ejemplo, no sé, Julio López, en algún artículo, qué fue lo que hizo ahora en el 2018, entonces estaría hablando del estado del arte.
y parecería que son lo mismo, o sea, forman parte de lo mismo, pero el estado del arte es todo aquel conocimiento que es actual. Entonces, sí, quiero hacer esa acotación porque no es lo mismo, no son sinónimos. Uno forma parte del otro, el estado del arte forma parte del marco teórico, sin embargo, no son sinónimos. Cuando hablamos de bibliografía eh, clásica, por ejemplo, o más antigua, estaríamos hablando del marco teórico, incluyendo autores que forman parte de este marco teórico. Cuando hablamos de autores que están investigando alguna situación en el contexto más actual, estaríamos integrando a nuestro marco teórico el estado del arte. Esa es la gran diferencia y ahí radica dónde está la derivación de estos dos elementos. Bien, entonces, eso sí me gustaría que lo consideremos porque no son sinónimos. Si nos piden estado del arte, estamos hablando, acuérdense de fuentes muy recientes, entonces aquí habla, ¿no? Aquí nos dice cuando el profesor o la editorial o la academia o cuestiones administrativas nos piden que tengan antigüedad los artículos o las fuentes de consulta menos, o sea, de 5 años hacia la fecha, entonces estaríamos hablando del estado de arte. Pero si nos piden un marco teórico, entonces podríamos hablar de esas fuentes básicas, de esas fuentes clásicas, perdón. Bueno, sí, básicas también. Bien, entonces, como ya lo habíamos, ay, déjenme regresarme, como ya lo habíamos visto, tenemos 4 fases en la investigación. Ya revisamos la fase teórico-conceptual, que es el planteamiento del problema, el marco teórico con el estado del arte, la formulación de la hipótesis, los objetivos, toda la revisión literaria que ya hicimos. Después viene la fase metodológica, donde nosotros establecemos qué técnica queremos utilizar, si es cualitativa, si es cuantitativa, cuáles son los elementos de recogida de los datos, y con base en eso nosotros diseñamos cómo vamos a hacer la investigación. Y de ahí, pues empezamos a recoger los datos. Después vamos a la siguiente fase, que es la fase analítica. Ya tengo todos los datos. Ahora los organizo y los analizo. Y por último, la fase valorativa, donde ya tengo resultados, ya interpreto esos resultados, elaboro unas conclusiones y entonces ya llegué al final de esta investigación en particular. Por supuesto que esto, como se los decía la primera vez, es circular. Una vez que llegue a esa fase 4, pues no importa, estos resultados o estas conclusiones pueden irse hacia la fase 1. Bien, entonces, hoy vamos a hablar específicamente de la fase analítica. Y la fase analítica, como ustedes lo pueden ver en esta diapositiva que tienen aquí, eh, tiene ciertos elementos. Los elementos es la organización de los datos, que eso es interesante, es muy importante que nosotros organicemos los datos, porque si no sabemos cómo organizamos los datos, cuando tengamos que enfrentarnos al análisis, no vamos a saber de dónde proviene, porque después viene el análisis estadístico, que puede ser de las dos ramas de la estadística, descriptivo o inferencial. Y de eso vamos a hablar el día de hoy, en esta hora que nos tiene aquí. Bueno, entonces, ya me pasé una. Bien, cuando hablamos de organización de los datos, hay diferentes formas de organizarlos, pero lo que se recomienda es a través de una matriz de datos o a través de una tabla de datos. Entonces, esta que tienen aquí es una matriz de datos donde van a poner todos los sujetos que conforman su muestra, así como lo ven aquí, del sujeto 1 al 15. ¿Qué sexo? ¿Se acuerdan? Esta es una variable de tipo nominal. El sexo 2 me dice, o la etiqueta numérica 2, me dice si es masculino o femenino. Vamos a pensar que es masculino. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 hombres y tengo mujeres, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mujeres. Entonces, en ese sentido, está determinado
cómo vamos a organizar los datos. Me dicen que siguen sin escuchar, entonces les voy a pedir por favor, eh, sí, si me dicen si ya me escuchan aquí con un mensajito en el chat, nada más díganme sí o no. Bueno, sí, si me escuchan, si no, pues obviamente no me dicen que sí, ¿verdad? Ok, ok, gracias, gracias. Entonces, para saber si es como hace rato que era mi equipo o si es el, el equipo de alguien que no me escucha. Entonces, pues vamos a continuar. Bien, entonces tenemos, como ya les decía, esta variable, la variable sexo, es de tipo nominal y entonces solamente dice, o los números solamente indican las etiquetas numéricas. Como se los dije hace ratito, 2 me representa a los hombres, 1 me representa a las mujeres, no tiene nada que ver con magnitud. O sea, sí, el 2 es mayor que el 1, pero en este momento solo es una etiqueta para identificar que el sujeto 3 es una mujer, que el sujeto 4 es un hombre, que el sujeto 5 es una mujer. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta aquí? Después sigue la edad. ¿Qué edad tiene el sujeto 1, hombre, ¿no? Y tiene 25 años. Y por ejemplo, ¿qué escala? Aquí podríamos decir el nivel socioeconómico, que es ordinal, ¿no? Y que, a qué rango, no a qué rango, a qué nivel pertenece. Y a lo mejor aquí le podríamos poner religión y aquí le podríamos poner eh, nacionalidad. Y estas son, no, nacionalidad no, perdón, porque la nacionalidad sería nominal. Sería, eh, nivel socioeconómico, nivel de estudios, igual que la nacionalidad sería nominal, ordinal, entonces nominal. Entonces estas son ordinales nivel de escolaridad, nivel socioeconómico, nivel de ingresos, y entonces en ese sentido nosotros ya vamos ordenando la matriz, es decir, el sujeto 1 el sujeto 1 que es masculino tiene 26 años y pertenece al 6 en la escala ordinal que es el más alto en cuanto a qué les gusta, nivel de estudios, ¿no? El 6 representa que tiene postdoctorado, por ejemplo, ¿no? Vamos a decir que el 1 es kinder, el 2 es primaria, el 3 es secundaria, el 4 universidad, el 5 maestría y el 6 doctorado. Y entonces sí estamos hablando de un orden. En cuanto a este puntaje, por ejemplo, este sujeto 1, que es masculino, que tiene 25 años, que tiene doctorado, entonces pertenece al estrato, este está en 5, entonces sería, no sé, en nivel socioeconómico, por ejemplo, pues que tengamos 5 y que este pertenece al 3 y digamos que es bajo, eh, bajo, medio alto y alto. Este pertenece al 3, entonces sería bajo, medio. Entonces pertenece al 3 y es medio. Y luego la siguiente está en 4, en 5, también es escala ordinal. En 5 podríamos pensar que está determinado por pues el número no, porque si es número de cuartos sería de razón. Sería por a ver, ayúdenme, uno que está en ordinal, ya dijimos, nivel socioeconómico, nivel de estudios. Ahora, qué podríamos poner en una escala ordinal? A ver, chicos, ayúdenme, por favor, piénsenle, piénsenle. Por ejemplo, grado de nutrición. Uno pertenece a desnutrición
2 pertenece abajo, 3 pertenece al rango medio, 4 pertenece a normal alto y 5 pertenece a obeso. Entonces ya aquí estaría en el 3 también, y entonces es un peso medio, tiene un peso medio, si esas son las variables que me interesan para mi estudio, y luego a lo mejor aquí también, o sea, aquí ya está en cuestión de escala, en cuestión de razón, el 0 es absoluto, el 0 me dice 0, y podríamos decir que son los hijos que tiene. Entonces, este sujeto 1 tiene un hijo, ¿sí? A diferencia del sujeto 5, que es femenino de 28 años, que tiene la primaria, que pertenece a un nivel socioeconómico muy alto, ¿sí? Que tiene, o sea, no se correlaciona, pero bueno, pensándolo así, pues así están los datos organizados, que tiene desnutrición y que no tiene hijos. Entonces, eso es lo que nos dice cuando nosotros organizamos a través de una matriz de datos todos nuestros datos. Esa es una matriz de datos, se observa de esta manera porque así los organizamos y deben de tener bien en cuenta qué le pusieron a cada una de estas cosas, porque sería diferente si aquí dijera nivel de estudios, sería diferente si aquí dijera nivel socioeconómico, sería diferente si aquí dijera, no sé, o escolaridad, y aquí dijera nutrición, porque eso nos va a decir en cuanto a qué nos estamos refiriendo con esas escalas. Y sería diferente si aquí dijera número de hijos. Entonces, en ese sentido, que es esta matriz, se puede hacer, como ya les decía, en software especializado, ya sea en Excel, bueno, ni tan especializado porque Excel todo lo tenemos, en una hoja de cálculo, por ejemplo, de Google, o en SPSS, que es lo más usado. Pero sí tengan en cuenta cómo van a organizar sus datos, porque si no, después tienen un montón de números y no saben a qué se refieren esos números. O en tablas, hacemos una tabla de datos. Aquí, por ejemplo, si ustedes observan, ¿no? El 1 es mujer, el 2 es hombre. Entonces, perdón, el 1 es hombre y el 2 es mujer. ¿Qué frecuencia tengo? Tengo la frecuencia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Tengo 8 sujetos que pertenecen al grupo 1, que es hombre, y qué porcentaje representa esto. Y el número 2 es una mujer y qué frecuencia tengo, aquí la pongo, y eso qué porcentaje corresponde, ¿sí? Edad, ¿qué edades hay entre 20 y 29 años? La frecuencia, es decir, cuántos tienen entre ese rango de edad y qué porcentaje representa este. Ya me fui a la siguiente, espérenme. Y así sucesivamente. Esa es la diferencia entre tabla de datos y matriz de datos. Ustedes determinan cuál es la forma que se adecua mejor hacia la elaboración de su proyecto de investigación. Otra vez, pues tomamos el tema, ¿qué será mejor? Pues lo mejor es lo que te sirva. Lo mejor es con lo que tú te sientas más cómodo, con lo que tú decidas que puedes analizar los datos. Porque es importante que nosotros tengamos bien organizado para poder hacer el análisis posterior. Bien, y entonces, ya que organizamos los datos, ya que supimos, ya que dijimos, bueno, yo voy a organizarlos a través de una matriz o a través de una tabla, pues hacemos el análisis estadístico. Sobre todo, y esto es importante cuando hacemos análisis de tipo cuantitativo, porque sí se pueden convertir en variables cualitativas a nivel de medición ordinal, esas variables con etiquetas también, que están hablando, que nos están dando cuenta del grado, y luego podríamos hablar del análisis estadístico. La estadística se va a clasificar en dos tipos. La estadística, tenemos estadística descriptiva y estadística inferencial. ¿Cuáles son las características y la diferencia de la estadística descriptiva e inferencial? La de tipo descriptivo va a describir, como bien lo dice su nombre, y va a analizar una muestra.
y no va a pretender sacar conclusiones de tipo general, o sea, no, nada más quiero saber cuál es la media de edad en este grupo, o el promedio de edad en este grupo. Yo nada más quiero saber cuál es el promedio de calificaciones en el grupo que estoy. Nada más es un dato que me va a describir cómo se comporta la muestra en cuanto a la descripción. Pero no voy a sacar conclusiones, no me voy a preguntar cómo, nada más que, ¿no? No me voy a preguntar por qué, solo cómo. ¿Cómo se comporta la muestra en este elemento determinado? Y la estadística inferencial, a diferencia de la estadística descriptiva, que es así como un pasito que lleva al otro, o sea, van juntas y pegadas, la estadística inferencial tiene como propósito inferir o deducir leyes de comportamiento de una población. Aquí sí ya nos preguntamos el por qué. Acuérdense que los estudios de investigación también son descriptivos, ¿no? Exploratorios, descriptivos, explicativos. Cuando hablamos de explicativo, de un estudio explicativo, pues tendríamos que utilizar la estadística inferencial. Y tenemos como función de la estadística inferencial predecir algo con respecto a una fuente de información. O sea, vamos a predecir y vamos a ver por qué se está comportando algún grupo en una variable determinada. No nada más sí, ahorita te contesto, Alejandro, cómo se comporta, cómo podría ayudar en el área laboral. ¿Se acuerdan que ayer que platicábamos de esto les decía, si yo voy a dar un taller, por ejemplo, en el área laboral, la estadística descriptiva me dice cuál es el promedio de producción en esta empresa. Y en cuanto a la estadística inferencial, a lo mejor digo, bueno, se puede mejorar a partir de un taller de motivación. Esa es mi condición experimental. Y entonces, ¿se acuerdan que les hablaba de los diseños donde hay un solo grupo? Yo mido a mis trabajadores con una escala de motivación antes de empezar el taller, les doy el taller y les mido después. Y entonces ya estarían sujetos a esta condición experimental. Y el mismo grupo forma parte del control experimental. O tengo dos grupos. Mi grupo de trabajadores a los que, pues, obviamente las condiciones, ¿no? No me permiten ponerlos, o no es ético colocarlos en dos grupos. Entonces quisiera abordar a todos, ¿no? Ese es un diseño. Pero bueno, vamos a imaginar y vamos a pasar de alto o por alto la ética. Y entonces decimos, bueno, sí, aquellos que no tomen el taller de motivación seguramente no van a estar motivados de manera eficaz o de manera eficiente y entonces los vamos a correr y no me importa deshacerme de esos elementos y los pongo en ese grupo. En ese sentido, lo que estoy haciendo es comparar dos grupos, un grupo control y un grupo experimental en cuanto a estas puntuaciones. O por ejemplo, vamos a suponer que tú dices, bueno, yo creo que dar un bono de puntualidad o de productividad sí ayuda para el desempeño de los trabajadores de esa institución. Entonces, la condición experimental, la variable independiente va a ser el bono, la variable dependiente pues va a ser la motivación, ¿no? Y entonces la pones ahí y haces tu diseño así como te lo dije, o de dos grupos o de un solo grupo. Y entonces antes, ¿no? La misma estadística descriptiva te va a decir cómo estaba antes ese grupo de trabajadores antes de que incluyeras el bono, por ejemplo. Y a lo mejor o sea, puedes hacer muchos estudios en el área laboral, ¿no? A lo mejor podemos ver en algunas empresas, por ejemplo, así como el cuadro de honor de la escuela, ¿no? El socio del mes o el empleado del mes y la foto, y esas son condiciones experimentales que se generalizan porque ya se hicieron en algún momento. Nosotros no lo hicimos, a lo mejor solo lo tomamos, pero tiene que ver con una base que ya estaba ahí.
Entonces, no necesitas para hacer experimentos, no necesitas tener en tu empresa, por ejemplo, un laboratorio como estos laboratorios de las ciencias básicas, así, todos de bata y de blanco, pues ese es un estereotipo, pero la misma empresa es un laboratorio en la medida que nosotros podamos identificar las variables, cómo las vamos a manejar o aprovechar, cómo las vamos a incidir y cómo esto va a llevarme a analizar el impacto de poder manejar esa variable, ya sea con los empleados, ya sea con los alumnos, ya sea con los pacientes, para que de esta manera nosotros podamos tomar decisiones con base a la ciencia. Bien, entonces, a ver chicos, pues como les decía hace ratito, la estadística descriptiva va a irse a la muestra y entonces tenemos en la estadística descriptiva tenemos estas tres características. Incluso, bueno, yo pondría una cuarta ahí, que es la gráfica de los datos. Las gráficas de pastel o las gráficas de barras o los histogramas también son parte de la estadística descriptiva porque es la representación visual de esto. Eh, tenemos las medidas de tendencia central, que son la mediana, la media, la mediana y la moda. La media es el promedio. Cuando nosotros hablamos de la media y así es como se representa con esa X encima y encima de la X un palito, nosotros sabemos, bueno, nosotros tenemos que sacar un promedio simple. ¿Cómo se saca una media? Es la suma de todas las puntuaciones entre el número de datos. Aquí la diferencia, o bueno, más bien una de las desventajas de la media es que podría ser no representativa de toda la población. Entonces, imagínense, vamos a imaginarnos que vamos a obtener una media de todas las personas que viven en la colonia, no en la calle donde nosotros habitamos, y quiero saber cuál es el promedio de mascotas de las personas que viven en esa calle. Entonces nos enfrentamos a que una persona tiene una mascota, a que una persona tiene dos mascotas, a que una persona no tiene mascotas y de repente tocamos la puerta y observamos a alguien que tiene 15 mascotas porque las recoge de la calle, porque tiene un refugio de animales, no sé, o vamos a irnos pensando más hacia un valor extremo, 100 mascotas. Y entonces, cada una de las personas, si nosotros hacemos esto con la media, cada una de las personas en promedio tiene todo ese número de mascotas que ya nos dijeron aquellos que tienen, ¿no? La media tiene pues como una variante que es susceptible a esos valores extremos. Lo mismo pasa con la edad, por ejemplo, si ustedes dicen, bueno, vamos a saber el promedio de edad de esta muestra, pero en mi muestra hay una persona de 60 años contra todos, la mayoría que tiene 20 y tantos años, pues entonces el promedio de edad se va a ver diferente a través de este valor extremo. Cuando nosotros tenemos estos valores extremos, sería bueno que utilicemos la mediana. La mediana que, como ustedes ven, se identifica por MDN y entonces lo que hacemos cuando utilizamos la mediana es poner todos los, este, los, los elementos, ¿no? Agruparlos de menor a mayor y buscar justamente el que esté en el centro. Entonces, yo les decía ahorita, por ejemplo, con las mascotas, si nosotros tenemos 0, ese va a ser nuestro primer dato y luego los vamos a ir ordenando. 0, 1, 2, 3, hasta llegar al que tiene, hasta al que tiene 100 mascotas, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues vamos a ir ordenándolos y lo que vamos a ver es del que está justo en medio. Es decir, como si tuviéramos un papel y lo doblamos a la mitad, el que está a la mitad. Si tenemos dos puntuaciones que estén a la mitad, por ejemplo, tenemos justo a la mitad un 4 y un
un 3 y un 4, lo que hacemos es sumarlos y dividirlos entre 2. 3 más 4, 7, y entonces lo divido entre 2 y me da 3.5. Mi mediana en este caso es de 3.5. Y entonces decido, o lo subo a 4 o lo dejo en 3, dependiendo también de la siguiente medida de tendencia central, que es la moda. La moda me dice cuántas puntuaciones o cuántos números se repiten más. Entonces, si tengo más 3, no sé, tengo 5 3 y tengo 2 4, pues entonces lo bajo a 3. La mediana es 3. O si es al revés, si tengo 2 3 y 5 4, pues lo subo a 4. Mi mediana es 4. Esas son las medidas de tendencia central. Después tenemos las medidas de dispersión, porque las medidas de dispersión lo que nos van a decir es cómo está cada uno de la muestra en cuanto a sus puntuaciones diferente de esa muestra. Y tenemos dos, la varianza y la desviación típica o desviación estándar, que como ustedes lo ven aquí en la diapositiva, pues nosotros los vamos a identificar de esa manera. Bien, la desviación estándar y la varianza, desviación, estas medidas de dispersión se pueden definir, por ejemplo, imagínense que ustedes tienen un círculo, hacen un círculo con los estudiantes y les dicen, aquí vamos a hacer un círculo, y entonces ahora todos los estudiantes de esta muestra se van a colocar en el círculo con los brazos abiertos. Y esa va a ser la distancia que tienen, la media soy yo me voy a poner en medio en el centro, y entonces esa distancia que tienen ustedes respecto a mí y respecto a ustedes mismos es la desviación estándar y la varianza. Por eso están dispersos. Y la última, que es la forma de la distribución, que tiene que ver con algo que muchos conocemos, que es la campana de Gauss. ¿Qué tan simétrica y qué tanto está apuntalada la curva, la campana de Gauss o la curva normal o la distribución normal, que aquí se estoy hablando de sinónimos? Bien, en cuanto a la estadística de tipo descriptivo, inferencial, tenemos estos parámetros, estos elementos de estimación y de prueba de hipótesis. En la ciencia, generalmente lo que hacemos es probar hipótesis. Bien, la estimación, vamos a empezar por esta estimación puntual o por intervalo de confianza. Estimación de una media poblacional, es decir, que esa población se rige bajo esos niveles que yo ya vi en cuanto a la media de mi muestra, la generalizo, de desviación estándar o de probabilidad. Y esto tiene que ver con algo que se llama intervalo de confianza. El intervalo de confianza lo vamos a fijar nosotros y generalmente va de 0.05 a 0.01. Si mi valor de P es de 0.05, tengo el intervalo de confianza del 95%. ¿Qué quiero decir con esto? Que solamente le estoy diciendo a mi prueba, eso lo vamos a ver también en prueba de hipótesis, a mi hipótesis que el azar solamente se lo voy a permitir en un 5%, para que yo diga que mis conclusiones se deben a mi tratamiento experimental y no al azar. Por eso lo tengo que mover de esta manera. Pues sí, por eso no hay pruebas, ¿no? Por eso no hay vacunas y tratamientos de coronavirus, por eso hay pocas pruebas de coronavirus, por ejemplo, ahorita, porque tienen que ver cómo se generaliza en la población y cuáles son los intervalos de confianza. Algo que sucede mucho, por ejemplo, en ciencias médicas y en ciencias, bueno, en ciencias psicológicas, es que el intervalo de confianza no nos lo podemos permitir más allá de 0.05 y que nuestro nivel de confianza sea al menos del 95%. Pero sí en ciencias médicas hay algunos que lo fijan en 0.01 para tener el 99% de confianza, porque estamos justamente por la derivación de la ciencia de la que estamos hablando. Y luego tenemos las pruebas de hipótesis, que
son paramétricas y no paramétricas. Aquí hay algo interesante o algo que quiero acotar, porque para utilizar pruebas paramétricas y pruebas no paramétricas necesitamos saber el origen de los datos. Necesito tener 3 cosas importantísimas en cuanto a prueba de hipótesis. Una es que la distribución sea normal. ¿Cuáles son las características de una distribución normal? Solamente tiene una moda, o sea, es unimodal. Solamente, tiene una asimetría y kurtosis que van hacia 0 y, eso implica que la distribución sea normal y debo de considerar el nivel de medición. Porque las pruebas paramétricas solo aceptan el nivel de medición al menos de intervalo de razón. Y entonces usamos pruebas de igualdad de medias, pruebas de igualdad de desviaciones estándar, pruebas en las que comparamos una y otra población y pruebas de diferencias de medias, ¿sí? ¿Cuáles son las pruebas paramétricas? La ANOVA de un factor, por ejemplo, para determinar diferencias de medias, una T de student, estas son las pruebas para muestras relacionadas y muestras no relacionadas. La ANOVA de una vía o la ANOVA de un factor se utiliza cuando tengo más de 3 muestras más de 3 muestras y voy a ver cuál es la diferencia entre esas 3 muestras. Entonces, si ustedes ven, ayer les decía que era como un rompecabezas que se va armando. No puedo hacer una cosa sin considerar lo anterior. Y en cuanto a las no paramétricas, no hay presupuestos. O sea, esto que les dije de la distribución normal, del nivel de medición, de la distribución normal, del nivel de medición, de la homogeneidad de varianzas, que ese es otro de los presupuestos, en las pruebas no paramétricas no existen. Entonces, si tengo dudas, puedo utilizar y si ya probé todos estos presupuestos y puedo usar las pruebas paramétricas, está bien, pero si no, uso las pruebas no paramétricas porque es una alternativa. Y entonces, alternativa diferente a la NOVA, tengo el Kruskal-Wallis. También tengo la Udemann-Whitney, también tengo las pruebas de rachas, también tengo la prueba de Wilcoxon. Entonces, hay alternativas. Si no puedo usar una T de Student para muestras independientes o relacionadas, hay alternativas si no puedo utilizar una ANOVA de un factor porque no cumple mi muestra con los presupuestos, ¿no? Que debe de cumplir. Y entonces, eso no significa que ya no vaya a hacer nada. Significa que debo de utilizar otro tipo de prueba para probar mi hipótesis y para llegar a mis conclusiones. Porque si utilizo una prueba que no es una prueba adecuada, lo único que voy a hacer es tener errores en cuanto a las conclusiones. Y entonces imagínense que voy a concluir, que voy a generalizar y está mal en cuanto al diseño y en cuanto a la elección de la prueba que yo ya utilicé con antelación. Eso en la ciencia no me lo puedo permitir. Bueno, no me lo puedo permitir a nivel profesional. Bien, entonces, vamos a dejar el último punto para el día viernes. Y recuerden, es emergencia sanitaria, porque ya no es contingencia, ya no es cuarentena, es emergencia sanitaria. Entonces, solo aquellas personas con actividades necesarias para la vida se mantienen trabajando. Y nosotros seamos responsables y por favor quedémonos en casa, ¿no? Pues los escucho con sus aportaciones, por favor. Salgan, porque dice que es la voz del mar. A ver, este, los escucho, chicos, con sus aportaciones y con sus dudas, por favor.
vamos, vamos. Es muy buen momento para decir si hay dudas, si hay algunas cosas que tengamos que reforzar, porque evidentemente, pues este tema yo les decía ayer, es como una embarradita de la estadística, pero es muy bueno. ¿Me puedo repetir la fórmula de la media, por favor? Sí, es pues a grosso modo es la suma de todas las puntuaciones entre el número de puntuaciones. Por ejemplo, si tú vas a decir que tienes 3 sujetos y entonces se los voy a poner aquí en el chat, tienes 5, ¿no? De una puntuación X, tienes 3 en una puntuación determinada y tienes 5 en otra. Entonces, tengo 3 datos porque son de 3 sujetos. Entonces, eso me da igual a 13, ¿no? Y ese 13 lo voy a dividir entre 3. Y 13 entre 3, si me ayudan, es el resultado de la media. Entonces, ya cada vez nos hace más inútiles la tecnología. 4.3 es el resultado de la media. ¿Sí? Vamos bien hasta aquí. Ese es el promedio. Ese sería el promedio, esa sería la media aritmética. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta aquí? Bien. Sí, sería bueno que hicieran tareas y una de las cosas que sí pensé como tarea para ustedes, ya hasta se me olvidó porque como les digo que eran los presupuestos básicos, ¿no? ¿Qué cosas debo de considerar antes de utilizar estadística inferencial de tipo paramétrico? Entonces, pues, eh, ¿cuál es la tarea para hacer esto y dominarlo? Pues leer e identificar tengo que identificar en los artículos científicos qué es la prueba que están usando, por qué la están usando, a qué conclusiones llegaron, porque eso es importante para la ciencia, porque eso es importante, de dónde viene su muestra, de dónde vienen las puntuaciones que han sacado. O sea, ellos dicen en sus conclusiones, creemos que este tratamiento experimental es eficaz, pero ¿por qué? ¿No? Con una significancia de 0.04. Y entonces no sabemos, ¿no? Decimos, bueno, si ellos dicen que es eficaz, pues está chido porque ellos lo dicen. Pues sí, pero también nuestra responsabilidad profesional es saber por qué están diciendo que es eficaz, en qué están basando su eficacia, eh, por qué están concluyendo eso, y eso tiene que ver con que pues yo ya lo sé. Tarea que yo no escuché bien. No, bueno, les decía que como tarea personal, pues es justamente leer, ¿no? Lean, de verdad, lean journals, lean artículos recientes, observen cómo organizaron sus datos, todo esto que ya vimos aquí en el campo práctico, ¿no? En el campo de las publicaciones. Ayer les decía, una de las grandes ventajas de que ahora la red tenga todos los documentos a nuestra disposición, pues es una de ellas, ¿no? Poder observar qué es lo que se ha hecho en torno a, no sé, o sea, como psicólogos, en torno a un tratamiento determinado, qué se ha estudiado, cómo se ha estudiado, a qué conclusiones llegaron, cuáles eran sus variables, cuál es el diseño. Todo esto que hemos visto hasta ahorita está ahí, está determinado y entonces sí, eh, sí enmarca una diferencia, ¿no? No todos los psicólogos manejan esto, pero todos los psicólogos tendríamos que manejarlo, porque estamos hablando de una ciencia y la ciencia tiene elementos muy particulares y entonces es una responsabilidad profesional, ¿no? La responsabilidad profesional de saber de dónde vienen esos datos, cómo se manejaron esos datos, cuáles fueron
las situaciones, ¿no? En cuanto a su muestra, de dónde viene la muestra, para que puedan observar realmente que, que está, se está utilizando de forma práctica, que no nada más es mi creencia, que hay evidencia, como ya lo dijimos también desde el día lunes, y entonces eso sí va a enmarcar la gran diferencia. Yo les platico algo que compartí ayer, por ejemplo, con el grupo de bomberos, ¿no? Nos dieron una, bueno, no con el grupo de bomberos, con el grupo del doctorado que estoy haciendo, y nos dieron un caso de unos bomberos, y toda la gente es muy curioso, porque mucha gente decía que el diseño que utilizaban era no experimental, cuando hablaban del incendio como una variable independiente, porque era no experimental desde el punto de vista en el que ellos no estaban provocando la variable, pues no provocas un incendio, pero es una variable independiente y aunque tú no la provoques, lo que sí estás considerando es cómo estás asignando a tus grupos, cuáles van a apagar el incendio y cuáles no van a apagar el incendio. Y no fue porque no quisieran, sino porque estaban en día de descanso y les tocaba descansar y no apagaron ese incendio. Pero no provocaste el incendio, no provocaste tu variable, la variable estaba ahí. Lo que hiciste fue someterlos a una condición experimental que fue el incendio. ¿Y por qué es un diseño cuasi experimental? Porque no hay una asignación al azar. Estaban de descanso y estaban en día laboral. A los que estaban en día laboral les tocó apagar el incendio, que fue la condición experimental. Pero es triste, incluso si es un poco como difícil entender que a nivel de doctorado todavía existimos personas que no sabemos la diferencia entre un grupo experimental y un grupo cuasi experimental, entre una situación experimental y una situación no experimental. Entonces, creo que esto solamente se combate con una cosa, la formación que es continua. Como se los he dicho muchas veces, el ser psicólogos nos compromete a formarnos de manera continua. Y lo que yo estudié, ¿no? En algún momento con algún grupo de estudiantes se los decía, ¿no? Lo que yo estudié en el precámbrico, ¿no? Cuando yo estudiaba, pues era un pizarrón verde con gis y después vinieron estos pizarrones blancos con los plumones que se podían borrar y ahora ya ni siquiera es eso. Después a mí me tocó ver incluso profesores que cargaban algo que se llamaba retroproyector, donde ponían sus diapositivas, ¿no? En en, en acetato, y entonces se transmitía la pantalla. Y después ya con diapositivas digitales en medio de la computadora, bueno, por medio de la computadora. Y después, ahora presentaciones en PowerPoint, en Prezi, o videos, o este tipo de videoconferencias en tiempo real. Entonces la educación va cambiando, la forma de enseñar, la forma de aprender, la forma de investigar va cambiando, porque el tiempo va cambiando afortunadamente. Y les decía ayer, o podemos determinar que vamos a utilizar las redes para ver videos graciosos de gatitos, ¿no? O para ver videos educativos. Y no está mal ver videos graciosos de gatitos, también está bien, pero sé que eso no es parte de mi formación. Y sé que estoy consciente que eso no me va a proveer todos los elementos que yo necesite para la ciencia. Es decir, sí está bien, pero no siempre y no todo. Tampoco está bien que no siempre y todo sea académico. Hay que mediarlo, ¿no? Está bien que yo grabe videos chistosos de TikTok y los envíe a mis contactos por WhatsApp o por Facebook, pero no es lo único que sé hacer. También sé hacer otras cosas. No es lo único de lo que yo estoy remitiéndome a la información, ¿no? Entonces, siempre ha existido este avance tecnológico y científico, pero ahora está muy al alcance. En la generación en esta generación de profesionales, pues estamos hablando de una revolución tecnológica. Imagínense lo que fue la imprenta, ¿no? Cuando se descubrió en cuanto a la revolución del pensamiento y cómo cambió el pensamiento con la imprenta y luego cómo cambió el pensamiento, por ejemplo, en la neurociencia, por ejemplo, hablar del cerebro, hablar de las neuronas, hablar de las conexiones. Ahora, cómo cambia también el pensamiento con esta revolución tecnológica e ir integrando a nuestra vida
todos estos elementos de la ciencia y la tecnología. Y creo que es maravilloso porque justamente nos lleva a ese punto de reflexión. Hoy en día necesito que el Internet no solamente me sirva para ver las series que deben estar muy padres ahí en Netflix o en Blim o en Amazon, lo que sea, pero también me sirve para aprender. También creo grupos de aprendizaje. Por eso la invitación de todos estos días ha sido esa, ¿no? Si ustedes saben tejer, si saben bordar, si ustedes saben plantar, si ustedes saben sembrar, si saben cocinar, si, lo que sea, pintar, leer, reúnanse, hagan redes y eso va en favor de su desarrollo intelectual y como personas. Entonces, bueno, pues viendo lo que dice Charlie aquí en el chat, algunas recomendaciones para leer con base en este tema, pues yo les decía, ¿no? Por ahí lo van a encontrar en las diapositivas, pues así muy, muy, muy básico, Hernández Sampieri, ¿no? Eh, muy básico. Ya de ahí, bueno, se pueden ir a consultar algunas otras fuentes como el Orsa, por ejemplo, como Kerlinger, pero así básico, entendible, digerible para los estudiantes del nivel profesional, está este libro de Hernández Sampieri. Entonces, léanse el Sampieri, y en el momento que ustedes digan así como, pues ya lo entendí, ya lo leí, ya lo digerí, ya ni me viene a contar nada nuevo, todo ya me lo sé, en ese momento pasen a otra literatura. Porque no se, ya vieron que no pueden correr si no caminamos o si no gateamos. Entonces, es importante ir paso a pasito. Entonces, ese libro, creo que desde mi punto de vista, ¿no? Cada quien tendrá su punto de vista particular, pero desde mi punto de vista está muy accesible en cuanto al lenguaje y el pensamiento de los estudiantes porque va dirigido hacia allá. Entonces, lean ese libro de Hernández Sampieri de metodología de la investigación para que ustedes tengan ese referente. Bien, pues los quiero escuchar, por favor. No me quiero quedar yo con la palabra, porque hablo mucho y prefiero oírlos, prefiero escuchar sus inquietudes. ¿Sí me escucho yo? Bueno, pues para mí, digo, no me voy a poder estar conectando, de hecho, creo que va a ser el único día que pude conectarme, pero, ahora sí que las herramientas que nos dio y, bueno, este libro que acaba de comentar, siento que sí me va a servir mucho en mi formación, porque como dice usted, apenas estoy gateando, entonces, para poder, seguir aprendiendo, pues siento que me va a ser de mucha ayuda, ¿no? Y pues también el crear estos espacios se me hace muy bueno. Muchas gracias. Gracias, Odette. Hoy en particular tuvimos ciertos problemas para poder acceder y conectarnos. Ya les explicaba la razón, pero bueno, pues ahí están las diapositivas. Y sí, uno de los libros, yo creo que así sean viejitos, si yo proyecto mi librero, van a encontrar el libro de Hernández Sampieri como ahorita lo voy a bajar, de la edición, creo que casi como la primera, ¿no? Casi escrita en piedra, porque aunque se va renovando, aunque cada vez se edite y tenga aunque tenga más información, ese libro es algo que no puede faltar, creo, en el librero de un psicólogo o de alguien que se dedique a la ciencia. O sea, y sobre todo de las ciencias educativas y sociales. Entonces, lo podemos conseguir, ¿no? En forma física, pero hoy también la ventaja, pues, es que lo podemos conseguir de forma digital y entonces yo les invito a que lo tengan en sus libros así de base. Ese es uno de los que valen muchísimo la pena, no nada más en psicología, en muchas otras ciencias. Los escucho, voy
este es mi libro, entonces es la edición por ahí del 2000, ay, a ver, espérenme, porque por aquí está la fecha, ya saben que aquí, del 2005, entonces, pues, vale mucho la pena, antes se llamaba así, Fundamentos de Metodología de la Investigación, hoy se llama Metodología de la Investigación, y pues sí, adquiéranlo, ténganlo, porque todo esto de lo que platicamos está concentrado, pues, en breves páginas de ese libro, y seguramente van a ver que es muchísimo más. Bien, pues los escucho, muchachos. A ver, ¿quién más? Ya Odette ya nos aportó sus comentarios. ¿Quién más? ¿Quién más nos comenta? Dice Antonio que si mañana la sesión va a ser en la misma hora, yo espero poder regresar a esa hora. Sin embargo, no les prometo. Mañana, jueves, no les prometo regresar, pero el viernes seguramente sí. El viernes sí, se los prometo, aquí voy a estar, ¿no? Para ver la última parte, porque mañana tenemos los profesores de la FES Iztacala que están en la FES Iztacala, pues en el transcurso del día. Entonces, yo trataré de ir lo más temprano que pueda para que no haya también mucha gente. Acuérdense que solamente si necesitamos salir, pues hay que salir con, con estas recomendaciones, pero si no regreso el viernes, sí es prometido. Yo espero que sí, pero si no, pues el viernes. No les prometo nada, pero en caso de que mañana esté aquí, yo les aviso. Los quiero escuchar. Toño, sí, ¿a qué tenemos que ir a Iztacala? Pues tenemos que ir a cobrar, ¿no? Ya se mandó el comunicado, si eres profesor, si eres académico, pues tienes que ir. Bueno, pues si ya no tienen muchas preguntas para hoy y espero que el viernes tengan muchas preguntas del día de hoy y las preguntas que van a surgir al día viernes. El viernes nos vemos y el viernes ya pues vamos a abordar la última parte de este curso. No me quiero ir sin decirles y sin recomendarles, pedirles por favor que propongan temas para poder abordar, ¿no? En estos cursos y hacernos llevadero también esta emergencia sanitaria. Ya igual que ayer, ¿no? Se nos fue una hora en la que aprendimos, una hora en la que discutimos, una hora en la que convivimos con otras personas, entonces creo que eso es benéfico. Y si ya no tienen algo más que decir, pues nos vemos el día viernes, ¿no? Yo espero que mañana pueda, pero si no puedo, les digo, no se los prometo, pero si no puedo el día viernes, sí nos vemos aquí. ¿Ok? De terapia sistémica, Charlie, no de terapia sistemática. Espero, por lo menos así como las bases, pues lo hacemos. Y yo también espero que Efraín y Bárbara nos ayuden con un poquito de de esto del APA que manejan súper bien. Y sí, pues sí, sí suele suceder, ¿no?
como no podemos hablar, pues a veces se nos van unas letras por otras, pero sí, claro que sí, vamos a ver y todas sus peticiones, por favor, háganlas llegar para que armemos otro cursito y dediquemos una hora de toda esta emergencia sanitaria a aprender. Cuídense mucho, los veo el viernes. Cuídense mucho, muchas gracias por estar aquí. Y sí, yo también espero que Efraín y Bárbara nos puedan dar el curso. Cuídense, chicos. Buen día a todos también. Cuídense mucho.